Green. Vamos a dar inicio a esta segunda clase de la Yeshiva Bene Israel, que tiene por título Somos una combinación de diferentes elementos en un mismo cuerpo, con diferentes funciones y diferentes manifestaciones. Esta es la segunda clase. Recordemos la primera clase la semana pasada. Estuvimos viendo quiénes somos. Hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a dar esta clase que, como ya dije, tiene por título Somos una combinación de diferentes elementos en un mismo cuerpo con diferentes funciones y diferentes manifestaciones. Ya pudimos ver, apreciados Javerín, cómo Hashem, el Boreolán, nos hizo, nos creó y nos formó. En el Sefer Bereshit vimos estas tres operaciones del Eterno. Lo vimos la semana pasada. Nos hizo, nos formó y nos creó. Y así pudimos ver cómo funciona el Nefesh, la Ruach y la Neshama y cómo se manifiesta. Hoy vamos a ver estas manifestaciones y este concepto de estas palabras que vemos a diario en la escritura. Cada vez que vemos la escritura nos conseguimos con estas palabras: mente, corazón, espíritu y alma. Y eso somos. Estas palabras, apreciados Javerín, mente, corazón, espíritu y alma, son conceptos que se originan en la mentalidad hebrea y muestran la manifestación del ser humano. Cuando hablamos de mente, de corazón, de espíritu y alma, nos estamos refiriendo a conceptos totalmente hebreos, apreciados Javerín. Como vemos allí en la diapositiva, cuando hablamos de mente, lo relacionamos con el lugar donde se encuentran los pensamientos, la paciencia, la inteligencia. Este concepto en hebreo está relacionado con la Neshama, donde se encuentra el hombre interior. El corazón, apreciados Javín, el corazón es donde se presentan los instintos y las emociones del ser vivo. El corazón representa todo lo que tiene que ver con los instintos del ser humano. Es por ello que vemos en las escrituras que nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Cuando nosotros nos conseguimos con esta literatura en el Tanaj, en la Torá, cuando nos dice que engañoso es el corazón, no podemos interpretarlo, el corazón, como el órgano vital, sino más bien, apreciados ajín, con los instintos carnales que dominan al ser humano. El corazón representa todo lo que tiene que ver con los instintos del ser humano. Desde el punto de vista físico, el hombre, el deseo, la satisfacción. Es por ello, apreciados Javerín, que la Torá nos dice que el corazón es engañoso. Ahora bien, el ser humano no puede basar sus decisiones en sus instintos, ya que el único que une de manera instintiva, o el único que vive de manera instintiva, quise decir,
son los animales. El Eterno nos dio la Neshama con el objetivo de que el hombre tuviese la capacidad, la decisión y tomarla de manera consciente. Es por eso, apreciados ajín, que las decisiones se deben tomar con mucha cautela, con estudio y con paciencia, no de manera irracional, porque entonces eso nos llevaría a un desastre y entonces estaríamos actuando, como dice la Escritura, con el corazón y no con la conciencia. Es decir, engañoso es el corazón. De allí que la fe hebrea no se basa en emociones, apreciados Javerín, sino en el estudio de la Torah. ¿Ok? Sino en el estudio de la Torah. Cuando hablamos del espíritu, es lo que representa la vida del hombre. En el concepto hebreo se conoce como ruach, energía. Muy diferente al concepto griego de neuma. ¿Ok? Por último, de estos 4 puntos que vemos siempre en la Escritura, cuando nos encontramos con la Neshama, cuando hablamos de la Neshama, nos estamos refiriendo a la vida espiritual. Todo lo que tiene que ver con el hombre interior, con la conciencia del ser humano. Esto es la Neshama. Cuando vemos frases como Nefesh, hombre carnal, hombre físico, Malhut, mundo exterior, habla de la misma idea. Hombre interior, hombre espiritual, Neshama. Son diferentes palabras, apreciados Javerín, pero con una misma idea. El hombre con Neshama y el hombre que es movido por instintos carnales. Por eso la importancia de conocer los conceptos hebreos, para así a la hora de interpretarlos, el texto podamos conceptualizar. Un ejemplo de ello lo vemos en los escritos de Rav Shaul. Cuando habla a los Corintios, Rav Shaul nos habla del hombre espiritual y del hombre carnal. Esto se debe traducir: el hombre que estudia Torah y el hombre que vive sin la Torah. ¿Ok? El hombre que estudia Torah y el hombre que vive sin la Torah. Todos estos elementos, apreciados Javerín, que están de nuestro cuerpo, hacen que hayan o se manifiesten dos mundos, dos olamot. El Olam Hamitzar, que es el mundo superior, y el Olam Haguf, que es el mundo interior. Es decir, aquellas personas que se dejan guiar por el Nefesh y aquellas personas que se dejan guiar por su Neshama. Los Talmidim del Mashiach lo decían de esta manera: el hombre interior y el hombre exterior, el hombre carnal y el hombre espiritual. Estos dos mundos
hacen que en nosotros se manifiesten dos elementos, que son, como lo ven en pantalla, la Yetzer Hará y la Yetzer Hatov. Esto con el propósito de crear un equilibrio y hallar una verajá, una bendición. Esto lo podemos ver también, apreciados Javerín, en el matrimonio. El hombre tiene ciertos elementos que la mujer no posee. La mujer es ayuda contraria, etzer kenegdo, y el objetivo es crear o lograr que sean basar ejat, es decir, que se unan en una sola carne. Es alcanzar el equilibrio para que pueda haber una bendición. Así como ocurre en la vida de la pareja, apreciados aquí, ocurre en nuestro cuerpo físico o en nuestro mundo. ¿Qué es la Yetzer Hará y qué es la Yetzer Hatov? La Yetzer Hará es la mala inclinación y la Yetzer Hatov es la buena inclinación. Todas las inclinaciones que salen o que son salidas de las emociones o los instintos del nefesh son malas, ya que la Torá dice: engañoso es el corazón. Y cuando son inclinaciones buenas, es porque nuestra Neshama está dirigiendo nuestras vidas. De allí el estudio de la Torá constantemente, ya que la Torá es el alimento de la Neshama. La Neshama se alimenta con la Torá y por eso necesitamos estudiar la Torá constantemente para que nuestra Neshama vaya alimentándose y vaya creciendo, levantándose en contra de la Yetzer Hará. Que haya una buena inclinación y no una mala inclinación. La Yetzer Hará es la mala inclinación, es decir, todas las acciones que son dirigidas por los instintos del corazón. Y la Yetzer Hatov es la buena inclinación, es cuando la Neshama percibe el mundo exterior y guía al ser humano con acciones que van en función de vivir una vida con propósito. Es decir, vivir la Torá. Nuestros actos, apreciados Javerín, deben estar movidos por estas dos inclinaciones. De allí que el Adán tiene el poder del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, Javerín? Saber elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. De manera que el concepto de Yetzer Hará también es conocido en la mentalidad hebrea como Satán, adversario. Porque todo aquel que va contrario a la Torá es un adversario al propósito del Eterno. A todas estas, ¿cómo podemos hacer morir los instintos del corazón y las emociones de la vida? Nos hace una pregunta la yeshiva. Según las religiones, es posible solo alejándose y volverse un ascético para poder ser santo, entre comillas. Dentro del contexto hebreo, esto no es santidad, porque te está aislando del mundo y así está violando alguna mitzvah de la Torah, como por ejemplo amar al prójimo como a ti mismo. La santidad se demuestra es accionándola, es vivir en este mundo lleno de maldad, controlando
tus instintos carnales y vivir apegado al estudio y a la práctica de la Torah. De manera que no se trata de hacer morir los instintos y las emociones, sino que debemos ser controlados y encauzándolos hacia una buena inclinación. Los instintos del corazón son controlados o deben ser controlados por la Neshama. De esa manera nos limitará a que accionemos de manera irracional, como los animales. Ya que vamos a vivir de una manera instintiva. Y así podemos buscar entonces la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Esos instintos debemos tenerlos bajo una buena inclinación, es decir, la Neshama controlando nuestro ser. Vamos a poner un ejemplo, Aversado Javerín. El hombre por naturaleza tiene el deseo, tiene la necesidad de recibir. Ratzon lekabel. Los niños cuando son pequeños nacen con ese deseo de poder recibir. Dame, dame, dame. Sin pensar si nosotros tenemos para darle o no. A ellos lo que les interesa es que tú le des. Es un instinto natural. A medida que va creciendo, el hombre tiene la capacidad de transformar ese deseo de recibir en dar. Y ahí vamos transformando ese deseo. Vamos transformando ese deseo egoísta en altruista. Así nos creó Hashem. Para que todo vaya equilibrándose, apreciados Javerín. Todo tiene un propósito. Por eso no es lo mismo recibir para dar que dar para recibir. Eso se conoce como vivir en sufrimiento o vivir en otorgamiento. La persona que vive en sufrimiento es aquella que le gusta recibir para satisfacer sus deseos egoístas. La persona que vive en otorgamiento ayuda a otros a donde otros no pueden ir. Ayuda a otros a buscar, a ayudar. Ese es el propósito, Javerín. Y eso se conoce como Ganzule Tová. Todo es para bien. De esa manera podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es por eso que cada hijo de Israel debe caminar en los 3 pasos que enseñó Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik nos dijo, 3 pilares sostienen el mundo. La Torah, la Abodá y Gemilut HaTzadik. La Torah es el estudio de la Torah por encima de cualquier cosa, ya que ella nos va a dar identidad. La Abodá es poner por obra el estudio de la Torah. Lo que enseña la Torah. Y Gemilut HaTzadik, ayudar al necesitado, es Gesed, bondad, altruismo. Estos 3 pasos son los que el hijo de Israel debe modelar, debe conducir su vida. Por su fruto los conoceréis, dijo el Mashiach. De manera que no se trata de hacer morir los instintos, sino ser guiados por la Torah, ser guiados por la Neshama, y de esa manera una persona que se deja guiar por los instintos carnales será un amador de sí mismo,
Pero una persona que es guiada por la Torá amará a su prójimo como a sí mismo. La persona sin Torá es egoísta. La persona con Torá es altruista. Y eso lo llamamos las midot. Los atributos que deben cultivarse para que se hagan una realidad en nuestras vidas. Tenemos en hebreo midot se dice medidas. Y las mitzvot nos fueron entregadas para refinar esas midot, esas cualidades que tenemos, e irlas equilibrando. Vamos a ver una gráfica para seguir profundizando un poco más de estos elementos que se mueven en nuestro cuerpo. Como podemos ver en pantalla, apreciado Javerín, estamos viendo un cable que está acá. Estamos viendo una toma y estamos viendo un bombillo. ¿Correcto? Este cable, al enchufarlo a esta toma, hará que el bombillo encienda, que dé luz. La luz produce calor. Esa luz nos está indicando que hay un ser vivo, que hay vida, que hay una vida que se está manifestando. El ser humano, cuando su corazón palpita, genera calor. El cuerpo, nefesh, también significa impulso de fuego, ya que está escrita con dos palabras. Nef es fuego y nef es impulso. Un ser humano, cuando está vivo, respira, está tibio y tiene movimiento. Cuando está muerto, cuando es un cadáver, deja de respirar, está frío y no se puede mover. La energía, apreciados Javerín, es la que hace que ese bombillo pueda dar luz. La energía que está dentro de este circuito representa la Neshama, representa al hombre interior. La luz y el calor que emanan de este bombillo se manifiestan de que hay una energía. Si no hay energía, no enciende. Y al no encender, no hay manifestación de luz, ni de calor. El calor del bombillo representa los pensamientos manifestados de la Neshama. Y la luz que vemos acá representa al Nefesh. Es decir, hay vida. Todo este conjunto de elementos nos dice que hay un alma viviente. Esto nos está indicando que hay un alma viviente. Pero un día, apreciado Javerín, estos elementos físicos se desgastarán. Así como los cables se desgastan, el bombillo se quema, dejará de dar luz. Y esa energía regresará a la fuente que está acá.
Lo mismo sucede con el cuerpo humano. Nuestra Neshama regresará al Eterno que la dio. Recordemos, polvo eres y al polvo regresarás. Adán, ser humano, viene de la raíz Adamá, que significa tierra, del polvo de la tierra. En el libro de Cogeles nos explica cómo todos estos elementos que hizo, formó y creó Hashem, un día regresarán a su fuente. Dice, aquello que él dio regresará a él nuevamente eternizado. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad, Javerín? Porque si eso va a regresar a Hashem eternizado, algo que estuvo en nosotros, entonces, ¿qué significa la eternidad? ¿Qué es la eternidad? La Torá nos enseña que el ser humano no pudo obtener la vida eterna, ya que su desobediencia produjo que el Eterno no le diera participación del árbol de la vida, según nos dice Bereshit capítulo 3, 22. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo, Javerín. Vayomer Hashem Elohim Gen a Adán Haya que echad mimenu Yada atov bara'a ve'ata pen Ishlach yado ve'lakach gan me'et ha'achaim ve'achal va'chaim leolam. Va'chaim leolam. Y dijo Hashem, he aquí el ser humano ha venido a ser como uno de nosotros, que es conocedor del bien y del mal. Y para que no extendiera su mano, también del árbol, me'etz, de la vida, Ahaim, y viva Hay Leolam, para siempre. Y viva para siempre. De esa manera podemos entender que no pudimos obtener la vida eterna por la desobediencia. Entonces Hashem no permitió que tuviésemos participación de Etz Ahaim, del árbol de la vida. La consecuencia de esto fue Mot Tamot, como nos dice Bereshit capítulo 2 verso 17, que dice, vamos a leerlo: Ume et a da'at tovara lo tohal mimenu ki veyon achleja mot tamot. Achleja mot tamot. Pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, muerto morirás. Mot tamot. ¿Qué significa esto, Javerín? Esto es que los seres humanos, después de muerto, no les queda más vida. Son mortales. Moptamop. Mortales. En el concepto hebreo de eternidad, Hayolán, es vivir apegados a la Torá.
vivir apegados a la Torá. Por eso Hashem no nos dio participación de que comiéramos del árbol. Ese árbol es la Torá. ¿Cómo obtener la inmortalidad? Apreciados Javerín. En Romanos capítulo 6, 22 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, la paga del pecado es no tener la Torá, produce mot tamot. Y nos dice Rab Shaul, más sin embargo, como fruto de la santificación, o sea, ser guiados por la Torá y Ruach HaKodesh, obtenemos la vida eterna. Yehoshua el Mashiach, a punto de morir, exclamó unas palabras que son claves para esta enseñanza. El Mashiach dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi neshama. Es decir, esa neshama ya había cumplido su función en cuanto al Mashiach. Regresaría a su fuente codificada. Yehoshua bin Nazaret recibió Ruach HaKodesh, al igual que nosotros podemos recibir. De esa manera, es necesario que se cumpla en nosotros lo que dijo Rab Shaul en 1 Tesalonicenses. Este concepto de vida eterna, al igual que el de la resurrección, Tejilat Ametim. No voy a hablar mucho sobre este tema de Tejilat Ametim, porque hay una clase que vamos a dedicar a ello, a la resurrección. Muchas personas entienden que resurrección es que alguien se levantó de los muertos, porque lo ven de manera literal. Pero veamos del punto de vista espiritual. Si un hijo de Israel espiritualmente está muerto porque se alejó de su fuente, de la luz, que es la Torá, si esa persona regresa a la fuente, hace teshuvá, ¿acaso no está volviendo a la vida? ¿Acaso no está volviendo de la muerte a la vida, apreciados Javerín? Estaba muerto y ahora está vivo. En pocas palabras, resucitó. Tiene Torá. Ha resucitado. El objetivo de la Torá es que a pesar de que hayamos muerto, podamos obtener vida en el Olam Habá a través de la Torá, que es la vida eterna. Y ese es el mismo concepto. Recordemos, como es arriba, es abajo. Entonces, ¿qué es la eternidad? La eternidad, Javerín, es que podamos dejar un legado que se manifieste en las futuras generaciones y dejarle un regalo de principios y valores, de ética y moral, que viene de los cielos, que se llama Torá. Y así nosotros vamos a vivir en nuestros hijos, en nuestras generaciones, en nuestros nietos y en las futuras generaciones, como Abraham, Isaac y Jacob, que viven hoy día en nosotros. Ellos se manifiestan en cada hijo de Israel hoy día. ¿O es que acaso la Torá no nos dice que Hashem Boreolán dice: yo no soy Elohim de muertos sino de vivos? Nos muestra a los patriarcas. Vamos a ver, apreciados Javerín, una gráfica de lo que es vida eterna.
de lo que es Ruach Kodesh y lo que es el árbol de la vida. ¿Qué vemos allí? Una menorá de 7 brazos. Cada brazo que vemos allí representa los días de la semana. Y en el medio está el Shabbat. En el medio está la novia, que es el Shabbat. Según Yeshayahu, capítulo 11, verso 3, nos habla de los 7 rujot que estuvieron o que estarán sobre el Mashiach, los 7 rujot de Hashem. Esa menorá también representa los 7 rujot del Eterno, de la que nos habló Yeshayahu. Y que algún día recibiremos, según nos dice el discípulo amado, Edut Talmid Ahahub, en su capítulo 16, verso 7. Ahora bien, ¿qué es el árbol de la vida? Etz Hayeolá. Para la mentalidad hebrea, el árbol de la vida es la Ruach Kodesh. ¿Por qué? Porque los 7 rujot del Eterno, que son sabiduría, temor, inteligencia, conocimiento, fortaleza, consejo y la santidad, tienen que ser manifestados en nuestra vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder alcanzar el árbol de la vida? Para poder alcanzar la inmortalidad que Hashem no permitió por la desobediencia del Adán. ¿Cómo nos comemos el árbol de la vida? Recordemos, apreciados Javerín, que el árbol no es un árbol de pera, de mango, de manzana, como nos lo pintan. El Adán fue expulsado del Gan Edén. En el Gan Eden habían 4 ríos que salían de allí. En el Gan Eden habían 2 árboles. Esto representa la Torá, apreciados Javerín. Y los 4 ríos están representados en los 4 métodos de interpretación de la Torá. Y por la desobediencia fue sacado el ser humano, fue alejado de la Torá. Fue alejado de la Torá, para que su inclinación al mal no pudiese traer un desastre, sino que había que trabajar nuevamente en el ser humano. Había que lograr que el ser humano, por su libre albedrío, escogiera lo que es bueno y lo que es malo. Es por ello que años más posteriores, Hashem le entrega la Torá a Moshe Rabenu en Har Sinai y nos da la mitzvot para que podamos retornar al Gan Eden. En el libro de Tejilín nos dice que la Torá es el árbol de la vida. Es el árbol de la vida. Entendemos que al poner en práctica los valores
y principios que están en la Torá, estamos comiendo del árbol de la vida. Estamos manifestando los frutos de ese árbol. ¿Cuáles son los frutos de ese árbol? La sabiduría, el temor, la inteligencia, el conocimiento, la fortaleza, el consejo y la santidad. Esto representado en la menorá. Esto es Ruach HaKodesh. Por eso digo, por su fruto los conoceréis. Al conocer la Torá. ¿Cómo tenemos conocimiento de esto? Por medio del árbol, de la sabiduría. ¿Cuál es el árbol de la sabiduría? La Torá. Al estudiar Torá, estamos cultivando nuestra conciencia, Javerín. Y eso nos llevará para iniciar, para ponerla en práctica. Y eso hará que se manifieste en nosotros la Ruach HaKodesh. Lo contrario a ello sería alejarse de ello y se manifestará en nosotros, al alejarnos, se manifestará en nosotros Ruach Ra, espíritus inmundos. ¿Y qué son los espíritus inmundos? Los hechos y las acciones que van en contra de la Torá. Entonces, ¿cómo alcanzamos la eternidad, apreciados Javerín? Y con esto terminamos esta clase. Comiendo del árbol de la vida, que es estudiando la Torá. Al estudiar la Torá, se manifestará el fruto de ella, y esto hará que se manifieste Ruach HaKodesh. Y Ruach HaKodesh hará que nuestros hechos y nuestras acciones sean para el bien. Habrá un espíritu, una energía positiva, Ruach HaKodesh. Lo contrario sería Ruach Ra, espíritus inmundos. Hechos y acciones que van en contra de la Torá. De esta manera, apreciados Javerín, llegamos al final de esta segunda clase de esta yeshiva. Esperamos encontrarlos nuevamente en la tercera clase. Estos conceptos que hemos visto en esta clase son conceptos hebreos, no nacieron con el cristianismo. De manera que yo sé que hay muchas preguntas en cuanto a los espíritus inmundos y todas esas cosas, pero eso la vamos a ver en otras clases de esta yeshiva. Sin más, espero verles en la próxima shiur. Shalom Ubrajot, y que tengan un buen Shabbat este día. Atzlajá, apreciados Javerín. Recordemos, comer del árbol de la vida es estudiar la Torá. Al estudiar la Torá, entonces los frutos de ella se van a manifestar en nosotros. Sabiduría, temor, inteligencia, fortaleza, y eso hará que se manifieste en nosotros Ruach HaKodesh, la santidad. Y al manifestarse el Ruach HaKodesh, entonces estaremos nuestra vida manifestando principios éticos y valores que nos está enseñando la bendita Torah. Shalom Ubrajot.